Bienvenidos a otra emisión de América Noticias y atención, arrancamos con noticia de última hora. Última hora. Reportan la captura de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, en Venezuela, en un operativo que, según fuentes de inteligencia de Estados Unidos, con el apoyo del SEBIN y el FBI, Saab, ligado a casos de corrupción y lavado de dinero y quien ya enfrentó procesos judiciales en Estados Unidos, podría ser extraditado al país norteamericano, aunque las autoridades venezolanas aún no han confirmado oficialmente la detención. Caracol Radio anuncia también que habría sido detenido el empresario Raúl Gorrín, vinculado a los negocios del chavismo y con causas judiciales en Estados Unidos. Les traeremos más detalles. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es América Noticias y estos son nuestros titulares. Cuba admite lo impensable. El régimen se prepara para tiempos aún más duros. ¿Qué viene ahora? Les contamos. Además, un avión militar ruso aterriza en secreto en Cuba y dispara las alarmas. Y la congresista María Elvira Salazar estalla tras la reunión Petro-Trump. Tenemos los detalles. Alerta Florida. Desde el 6 de febrero, licencias de conducir solo en inglés. Una decisión que sacude a la comunidad latina. Todo esto y más aquí en América Noticias. Régimen. Admite lo inevitable. Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia. La dictadura reconoce que viene una etapa de sacrificios extremos mientras descarta negociar reformas con Estados Unidos. En una entrevista concedida a la agencia EFE, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, admitió que Cuba enfrenta un escenario crítico. Tenemos opciones limitadas. No voy a ser explícito con respecto a ellas, pero sí tenemos opciones limitadas y tenemos además una necesidad reorganizativa en el país que implica que nos va a costar mucho trabajo, va a requerir mucha creatividad, un proceso de reorganización que hemos previsto. Lo que quiero decir es que a nosotros no nos agarra desprevenidos este episodio. Nosotros hemos modelado durante años las acciones que Estados Unidos puede adoptar contra el país y venimos preparando. No es algo sencillo, es algo difícil para la gestión del gobierno y es algo muy difícil para la población en su conjunto, para la industria, para la producción de alimentos, para la agricultura, para los servicios. Lo que no se puede esperar es que el gobierno cubano, en representación de la voluntad del pueblo cubano, le diga al gobierno de los Estados Unidos: nos rendimos. El régimen cubano reconoció públicamente que se avecina un periodo aún más difícil para la población al confirmar que prepara un plan de contingencia ante la creciente presión internacional y el colapso energético que golpea a la isla. Es público que nosotros nos estamos preparando para la defensa. Es público que se está preparando a nuestro pueblo para resistir una agresión militar. El gobierno de Estados Unidos debe conocer que no es sencillo una agresión militar contra Cuba, a pesar de la superioridad absolutamente asimétrica que tiene Estados Unidos frente a Cuba en volumen, en tecnología, en cantidad de efectivos y en recursos militares y poder de fuego. Fernández de Cosío negó que exista una mesa de negociación con Estados Unidos, pese a reconocer que se mantienen intercambios de mensajes tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, un hecho que reconfiguró el equilibrio político regional. Hemos intercambiado mensajes y el gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo. Y no lo ha rechazado. Como nosotros no hemos rechazado los planteamientos que públicamente ha hecho el presidente Trump. Ese diálogo no se ha empezado. ¿Y se está diseñando? No, sería un error decir que se está diseñando. Nosotros hemos comunicado y hemos intercambiado información con Estados Unidos sobre nuestra disposición. Yo no puedo decir que se esté diseñando en estos momentos. Las declaraciones contrastan con lo dicho recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que su administración mantiene negociaciones a alto nivel con dirigentes cubanos. El vicecanciller también descartó contactos indirectos mediante terceros como México o el Vaticano y fue tajante al fijar las líneas rojas del régimen.
Fernández de Cosío dejó claro que Cuba no discutirá reformas políticas, económicas ni la liberación de presos políticos, temas que sí forman parte del proceso de transición en Venezuela. La negativa de La Habana choca directamente con la estrategia de la administración Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, que promueven una transición democrática de los regímenes autoritarios del hemisferio. En Washington, la postura cubana es interpretada como una resistencia explícita al cambio en un momento en que la Casa Blanca ha dejado claro que no habrá alivio ni estabilidad sin transformación del sistema. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia, informó Leticia Grao para América Noticias. Un misterioso avión militar ruso sancionado por Estados Unidos ha aterrizado en secreto en suelo cubano. El gigante Ilyushin Il-76, un avión de carga pesado vinculado a la aviación militar de Moscú y bajo sanciones directas de Estados Unidos, aterrizó sin previo aviso en la base aérea de San Antonio de los Baños, al sur de La Habana, tras una ruta circular que lo llevó desde San Petersburgo, pasando por África y la República Dominicana, hasta llegar a Cuba este fin de semana. Este aparato, capaz de transportar decenas de toneladas de equipo militar, no es un simple Boeing de carga. Su antecesor ya fue visto transportando sistemas de defensa aérea a Venezuela poco antes de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro. Ahora, su presencia en Cuba ha encendido las alarmas en Washington, por lo que algunos funcionarios describen como un patrón inquietantemente familiar. La llegada de este avión sancionado es interpretada por analistas como una señal de Moscú, un mensaje claro de que Rusia no tiene miedo de desafiar la presión estadounidense ni de apoyar a sus aliados en el Caribe y América Latina, incluso cuando Estados Unidos ha impuesto sanciones cada vez más estrictas. La relación entre Cuba y Rusia no es nueva. Data de décadas atrás desde la Guerra Fría, con La Habana aliándose históricamente con Moscú en oposición a Washington. En los últimos años, ese vínculo se ha reactivado en lo militar y energético, con Rusia suministrando apoyo a Cuba justo cuando la isla enfrenta severas tensiones económicas y políticas con Estados Unidos. Este aterrizaje ocurre en pleno contexto de confrontación entre la Casa Blanca y La Habana. El presidente Donald Trump ha elevado la presión sobre Cuba en semanas recientes, declarando una emergencia nacional que permite imponer sanciones más duras y advertir a terceros países sobre el suministro de petróleo u otros recursos estratégicos a la isla. Para Trump, la llegada de una aeronave militar rusa sancionada tan cerca del litoral estadounidense no es coincidencia, sino un desafío directo a la influencia de Washington en su propio patio trasero. Según funcionarios en Washington, esto podría justificar incluso nuevas sanciones o acciones regionales más agresivas si Moscú no retira sus fuerzas o equipo. ¿Cómo podríamos interpretar la situación? Rusia está enviando señales tácticas y estratégicas de que no retrocederá en su presencia regional. Cuba se reafirma como aliado de Moscú frente a la presión norteamericana, reforzando vínculos militares en momentos de aislamiento internacional. Trump interpreta esto como una provocación directa, elevando el tono de sus advertencias y medidas contra La Habana y sus socios externos. Este aterrizaje discreto para algunos, provocador para otros, podría ser el preludio de una nueva fase de confrontación dura entre potencias en el Caribe. ¿Estamos viendo un nuevo episodio de la saga entre Washington y Moscú frente a las costas de Estados Unidos? Solo el tiempo y los próximos movimientos de los helicópteros y cazas rusos y norteamericanos lo dirán. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Alerta Florida. A partir del 6 de febrero, exámenes de licencia, solo en inglés. ¿Escuchaste bien? El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida acaba de anunciar que, a partir del próximo 6 de febrero, todos los exámenes para obtener la licencia de conducir, sí, todos, se administrarán únicamente en inglés, sin intérpretes ni traducciones de ningún tipo. En este sentido del teórico, por ejemplo, es el Estado. Si el Estado cambia el sistema completamente, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Eso significa que, desde el examen teórico hasta la prueba de manejo, pasando por cualquier pregunta oral, todo será exclusivamente en inglés, y se acabó poder presentar el test en español, criollo, haitiano o cualquier otro idioma que antes estaba disponible en todo el estado. Creo que esto es una continuación de lo que se hizo hace algunos meses las personas con CDL. Ahora tienes que hacer el examen teórico y práctico en inglés.
¿Qué significa esto para la comunidad latina? Muchos inmigrantes, abuelitas, jóvenes y trabajadores que dependen del transporte para ir a sus trabajos, sacar a sus hijos de la escuela o simplemente sobrevivir día a día, ahora enfrentan una barrera enorme. Si no dominas el inglés a la perfección, podrías perder tu oportunidad de obtener una licencia. Y eso no es todo. Las instrucciones verbales durante los exámenes prácticos también serán solo en inglés, lo que dificulta aún más que alguien que no habla el idioma pueda entender claramente lo que se le pide hacer. Aunque muchos quieren politizar también el asunto, esto es un tema de superación también. Hay que ponerse, sé que hay muchas personas que no hablan inglés, que vienen ya viejos, que tienen de juventud acumulada, como diría yo, pero hay que buscar una balanza. Yo sé que al final se va a encontrar la solución específicamente. Antes Florida ofrecía estos exámenes en varios idiomas para licencias no comerciales y permitía intérpretes, ya no más. Incluso los exámenes escritos en otros idiomas serán retirados de los centros de servicio. Las autoridades aseguran que esta medida promueve la seguridad vial y ayuda a que todos entiendan mejor las leyes de tránsito. Pero muchos activistas y líderes de la comunidad la califican como una barrera injusta que afecta principalmente a quienes ya enfrentan dificultades económicas y de integración. Así que ya sabes, si estás pensando en sacar tu licencia en Florida, tienes solo unos días para prepararte porque a partir del 6 de febrero de 2026, la prueba será solo en inglés. Les seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es América Noticias, estamos de regreso. En la pequeña Habana, lo que empezó como un incidente de tránsito desembocó en una escena de violencia y caos que dejó a vecinos y testigos atónitos. Un hombre fue arrestado después de agredir físicamente a su conductora y provocar un choque en plena la pequeña Habana, según informaron autoridades policiales. El incidente ocurrió la mañana del pasado martes, cuando la víctima se encontraba al volante de un SUV, circulando por una de las principales arterias del barrio cubano más emblemático de Miami. Fue entonces que el pasajero, identificado por la policía como Keith A. Kyles, de 38 años, se volvió agresivo sin aviso y comenzó a atacar a la conductora en plena marcha. Según la versión oficial, el hombre la golpeó repetidamente dentro del vehículo, lo que causó que perdiera el control y terminara chocando contra un poste de luz a alta velocidad. El impacto fue tal que el SUV quedó seriamente dañado mientras los cristales volaban y el choque resonaba entre las fachadas de tiendas y cafés del vecindario. Vecinos que presenciaron la escena describieron momentos de pánico absoluto, con peatones gritando, coches frenando en seco y testigos que observaron cómo el agresor seguía arremetiendo contra la conductora incluso después del impacto. Uno de ellos comentó: "Fue como ver una película de terror, nadie se lo esperaba". La policía llegó al lugar rápidamente tras varios reportes de emergencia. Al ver la agresión en progreso, los agentes intervinieron de inmediato y detuvieron a Kyles, quien fue acusado de asalto agravado, violencia doméstica y causar un accidente con lesiones. Señor, ¿cuánto tiempo lleva en Miami? 9 años. Señor, usted se le acusa de agresión física y de negligencia culposa, lesiones personales. Ok. La conductora, aunque herida y en estado de shock, fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica. Su condición, según informes preliminares, no sería de riesgo vital, pero sí con lesiones que reflejan la brutalidad del ataque. Este suceso no solo sacude a la comunidad de la pequeña Habana, sino que también enciende el debate sobre la violencia en espacios públicos y la seguridad de los conductores, especialmente en zonas tan transitadas como esta. Autoridades señalaron que el caso está bajo investigación, que se esperan cargos adicionales y que cualquier persona con información sobre el incidente puede comunicarse con la policía. Una historia de violencia, sorpresa y caos que ha dejado a Miami con los ojos bien abiertos. Soy Leticia Grau para América Noticias. En 2025 los delitos se dispararon en Cuba. Cada día hubo más robos, más agresiones y más miedo. La inseguridad en Cuba ya no es un susto ocasional. Hoy es parte de la vida diaria. Robos, asaltos y violencia crecen sin freno mientras la isla atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. Está desbaranando por completo el tema de la droga, en el trabajo, en la comida, la gente está para la calle. Yo me imaginaría una Cuba futura que uno pudiera tener su propio negocio, alimentar a sus hijos, darle de comer, tener su, no sé, poder viajar, tener mejores cosas. Ahora mismo el tema más esencial que estamos viviendo es el tema de droga, que la juventud se está perdiendo, no hay comida, la gente está robando.
Esto está cada día más peor y si en el futuro estamos así, vas a ver más muertos, más violencia, más, no sé, la gente está yendo presa, más hay gente inocente que están yendo, entonces los que verdaderamente tienen que estar... En 2025 los delitos se dispararon. Cada día hubo más robos, más agresiones y más miedo. Y lo más grave, muchos casos ni siquiera se denuncian porque la gente no confía o sabe que no habrá respuesta. La razón está a la vista de todos. No hay luz. Los apagones duran horas. No hay gasolina. El transporte está paralizado. No hay comida suficiente. Cuando falta todo, la desesperación crece. Y con ella, el delito. Hoy robar ya no es solo crimen. Es para muchos una forma desesperada de sobrevivir. La violencia también aumenta. Asaltos en plena calle, agresiones, peleas, incluso muertes que estremecen a barrios enteros. Ahora mismo la hora que le veía la juventud cubana es que hay una pérdida demasiado grande, los muchachos están acabando ya. Ya la juventud está súper perdida ya, no hay nada para poder arreglar esto. Ahora mismo no hay dinero, no hay forma de cómo se lo te he dicho, los muchachos están acabando en la calle. Todos los muchachos, uno quiere trabajar, uno quiere sentirse bien, uno quiere salir, uno quiere fiestar, uno quiere hacer algo y no se puede. Porque tú sales y entonces es un dilema, entonces ahí están los malacabezos, no fumen más, no se metan más drogas, que no hay necesidad de eso. La verdad lo que está haciendo es perderle a usted. La esperanza ya no está dentro de la isla. Muchos cubanos miran hacia afuera, a Estados Unidos, y en particular a Donald Trump, esperando que cualquier decisión, presión o movimiento logre cambiar algo. Porque hoy en Cuba no solo falta petróleo o electricidad, falta seguridad. Falta tranquilidad y sobra miedo. Seguiremos informando sobre la situación en la isla. Soy Leticia Grau para América Noticias. La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, reaccionó con dureza a la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, asegurando que el mandatario estadounidense le leyó la cartilla a Petro. A Petro lo recibieron en la Casa Blanca después que el presidente Petro de Colombia llamó para que lo recibieran. Sabemos que Petro se ha portado muy mal durante los últimos 4 años, pero gracias al presidente Trump y a la influencia de los Estados Unidos, los colombianos tienen un nuevo amanecer. Y todo indica, después de esta conversación, independientemente de lo que diga el presidente Petro, que las cosas van a ir muy bien desde el punto de vista democrático para los colombianos y que el próximo mayo van a poder elegir a un nuevo presidente y que este nightmare o esta pesadilla de Petro termina de una manera en paz. Por eso fue que fue recibido en la Casa Blanca, para que le leyeran la cartilla, como decía mi abuela. Muy bien. Más allá de las reacciones políticas, la reunión dejó un balance mixto. Por un lado, ambos presidentes coincidieron en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación en temas clave como seguridad, lucha contra el narcotráfico y estabilidad regional. Trump calificó el encuentro como positivo, mientras Petro destacó la importancia de retomar una relación directa con Washington. Solo el tiempo nos dirá cuáles fueron las reglas del juego en esta reunión que venía cargada de expectativa. Los mantendremos informados. Soy Alejandra Durán para América Noticias. Estados Unidos despliega buques de guerra en Haití a escasa distancia de Cuba. Estados Unidos ha desplegado varios buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe, en Haití, como parte de la operación Southern Spear. En un contexto de ofensiva contra pandillas armadas y profunda inestabilidad política en ese país. Entre las naves se encuentran el destructor USS Stockdale y guardacostas como el Usktown y el Ustuk Diligence, cuya presencia refuerza el mensaje de apoyo de Washington a la seguridad y estabilidad haitianas. El movimiento ocurre muy cerca de las costas cubanas y se suma al despliegue naval más amplio que mantiene Estados Unidos en el Caribe, lo que ha generado preocupación en La Habana en medio de la crisis energética y las tensiones bilaterales. Colapso total en La Habana. Colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro. La Habana vive un colapso casi total en el suministro de gasolina, con colas nocturnas que se prolongan por más de 10 horas tras al menos 10 días sin combustible en muchos servicentros. Conductores relatan esperas de 15 horas o más para poder comprar apenas 10 litros, pagados en dólares con tarjetas internacionales. Mientras el mercado negro vende el litro entre 1.500 y 2.000 pesos, inalcanzable para la mayoría. Las filas kilométricas, tensiones entre choferes y la incertidumbre sobre la llegada de nuevos cargamentos reflejan un sistema energético al borde del colapso, que se suma a apagones,
transporte paralizado y una vida cotidiana cada vez más insostenible para los habaneros. Carguero ruso sancionado por Estados Unidos aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington. Un avión de carga ruso Ilyushin Il-76, sancionado por Estados Unidos y operado por la aerolínea Aviacon Citotrans, aterrizó en una base militar cercana a La Habana, encendiendo alarmas en Washington por su posible carga y significado geopolítico. La aeronave, vinculada al transporte de equipo militar y ya usada antes para llevar sistemas de defensa a países aliados de Moscú, llegó a la pista de San Antonio tras una ruta que incluyó escalas en Rusia, África y República Dominicana. Analistas recuerdan que el mismo modelo de avión operó vuelos similares antes de la captura de Nicolás Maduro, por lo que su presencia en Cuba, en plena crisis energética y bajo nuevas sanciones estadounidenses, se interpreta como una señal de cooperación militar y logística entre La Habana y Moscú que podría tensar aún más la relación con Estados Unidos. Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026. No jugará con Gran Bretaña. El lanzador cubano Aroldis Chapman finalmente no participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la selección de Gran Bretaña, pese a haber sido incluido inicialmente en los planes del equipo. La posibilidad surgió porque Chapman calificaba para representar a los británicos a través de lazos familiares con Jamaica, uno de los territorios del Reino Unido, y su nombre llegó a figurar en listados preliminares como potencial estrella del staff de pitcheo. Sin embargo, los organizadores del torneo determinaron que no cumplía con todos los requisitos formales de elegibilidad establecidos para este tipo de cambio de selección. La decisión frustra el regreso de Chapman al Clásico, donde ya había participado en 2009 con Cuba, y deja a Gran Bretaña sin un cerrador de lujo que muchos daban por seguro, obligando al equipo a reconfigurar su estrategia en el relevo de cara al campeonato de 2026. ¿Quién es Raúl Gorrín, magnate venezolano acusado en Estados Unidos de lavar millones junto a un exguardaespaldas de Hugo Chávez? Raúl Gorrín es un poderoso empresario venezolano, dueño del canal de televisión Globovisión y de compañías de seguros y bienes raíces, señalado como uno de los grandes beneficiarios del chavismo. Pasó de un origen modesto a integrar la llamada boliburguesía, el grupo de magnates que amasó fortunas aprovechando su cercanía al poder político. En Estados Unidos enfrenta múltiples acusaciones por corrupción y lavado de dinero, y es considerado prófugo de la justicia. Según fiscales estadounidenses, Gorrín habría pagado más de $100 millones en sobornos a altos funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez que luego fue tesorero nacional. A cambio, obtuvo acceso privilegiado a operaciones de cambio de divisas y contratos vinculados a PSA, generando ganancias ilícitas multimillonarias. Parte de ese dinero habría sido blanqueado mediante la compra de propiedades de lujo, yates, aviones y cuentas en el exterior, así como a través de bancos en República Dominicana y Estados Unidos. Estas operaciones lo han convertido en uno de los símbolos más visibles de la corrupción asociada al régimen venezolano. La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos. El régimen cubano ha dejado claro que no tiene intención de poner la liberación de presos políticos sobre la mesa, incluso en medio de la crisis energética y la creciente presión internacional. En recientes declaraciones, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores insistió en que ese tema no forma parte de la agenda de diálogo con Estados Unidos y que La Habana no se siente obligada a discutirlo como condición para ningún acuerdo. El mensaje fue tajante. El gobierno no acepta que su política interna, incluida la situación de los detenidos por motivos políticos, sea objeto de negociación. Al mismo tiempo, las autoridades han rechazado la posibilidad de emprender reformas políticas profundas o una amnistía general, pese a los llamados de organizaciones de derechos humanos y de familiares de presos. Mientras otros países de la región han anunciado excarcelaciones o procesos de revisión de casos, el régimen cubano se limita a hablar de soberanía y no injerencia, cerrando la puerta a gestos de apertura. Esta postura refuerza la percepción de que, por ahora, La Habana prefiere resistir la presión externa antes que ceder en uno de los temas más sensibles y simbólicos: la liberación de quienes están tras las rejas por sus ideas y activismo. Hasta aquí la jornada informativa de hoy. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche acá América TV para mantenerte bien informado. Última hora.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que Cuba entra oficialmente en opción cero, una etapa de emergencia total, y volvió a culpar a Estados Unidos por el colapso energético y económico de la isla. Bienvenidos a nuestra jornada informativa de hoy. Esto es América Noticias y estos nuestros titulares. Cuba entra en opción cero y Trump confirma contactos directos con la isla. ¿Qué está pasando? Apagón total y alerta global. La ONU advierte colapso en la isla. Les contamos. Y en Florida condenan a 50 años al cubano que asesinó a su pareja. Aquí todos los detalles. Mientras que en Nueva York hay 17 muertos por el frío y responsabilizan al alcalde Zoran. ¿Por qué? Se lo explicamos. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos. Cuba lanza señal de rendición y confirma que entra oficialmente en opción cero, una etapa de emergencia total, y volvió a culpar a Estados Unidos por el colapso energético y económico de la isla, mientras Trump confirma contactos directos con la isla. Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han dado un giro inesperado. El régimen cubano salió del silencio y anunció públicamente que está dispuesto a dialogar con Washington sobre cualquier tema, desde migración hasta seguridad, siempre sin presiones ni precondicionamientos. Eso sí, exigió que cualquier conversación se dé en igualdad y con respeto absoluto por su soberanía e independencia. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento. En una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos. Este inusual gesto de apertura ocurre en medio de la peor crisis económica y energética que ha enfrentado la isla en décadas, con cortes de luz diarios, escasez de combustible y hospitales al borde del colapso. Díaz-Canel anunció que Cuba entra oficialmente en opción cero. Desde esa fecha, aquí no se recibe combustible en este país. Por lo tanto, tenemos problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo ya la generación eléctrica, sino actividades básicas, sobre todo que tienen que ver también directamente con la población. Por eso hoy se reunió el Consejo de Ministros para complementar estas directivas de gobierno para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible. Y aquí hemos tomado como referencia las indicaciones del comandante en jefe para periodo especial. ¿Se acuerdan las directivas del comandante en jefe para periodo especial de aquello que le llamamos opción cero? Están contempladas también, actualizadas, porque hay situaciones diferentes en esta directiva. Algunas fuentes analistas señalan que ese escenario crítico podría estar empujando a La Habana a buscar desesperadamente algún tipo de salida diplomática para sobrevivir. Por su lado, el presidente Donald Trump confirmó que su administración sí mantiene contactos directos con la dirigencia cubana para explorar un posible acuerdo, algo que Washington describe como conversaciones de alto nivel. Según Trump, el objetivo es evaluar si se puede llegar a algún entendimiento beneficioso para ambos países, especialmente ante la crisis humanitaria que se avecina en la isla si sigue sin combustible ni dinero. La situación ha sido intensa en las últimas semanas. Trump ha acompañado sus declaraciones con advertencias duras, ha presionado a países proveedores de petróleo para que corten suministros a Cuba y ha descrito a la isla como un desastre económico que está cerca del colapso total. En La Habana, mientras algunos funcionarios repiten que están abiertos al diálogo, otros han sido más cautelosos. La oposición internacional, incluida la presión de aliados como México para mediar, también empieza a pesar en este juego de alto riesgo diplomático. La contradicción entre la aparente voluntad de diálogo y la insistencia en mantener intactas sus posiciones duras plantea una pregunta inquietante. ¿Es Cuba una isla dispuesta a negociar su supervivencia o simplemente busca ganar tiempo? Mientras tanto, Trump insiste en abrir la puerta a un entendimiento, pero con estrategias claras buscando lo mejor para el pueblo cubano.
Seguiremos atentos al desarrollo de esta situación. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Un tribunal de Florida condenó a 50 años de prisión al cubano Carlos Jordani Saldana por el brutal asesinato de su novia, la joven de 30 años Yanelis de la Caridad Casales, en marzo de 2025, en la ciudad de Jacksonville, al norte del estado. La sentencia fue dictada por un juez del condado de Duval, después del horrendo crimen que enlutó a una familia y conmocionó a la comunidad cubana tanto en Florida como en la isla. Cuando arrebató la vida a su pareja, Aldana, de 38 años, hacía menos de 2 semanas que había llegado a Estados Unidos procedente de Cuba, donde, según familiares de la víctima, había cumplido 3 años de cárcel por un delito que no fue revelado entonces. Tras terminar esa estancia en la isla, viajó a Estados Unidos y regresó a Jacksonville para reunirse con Yanelis. Según trascendió después del asesinato, el hombre residía en Estados Unidos y había viajado a la isla de vacaciones. Allí fue detenido por un caso pendiente con la justicia, lo que había retrasado su regreso. Él y Yanelis se conocieron en Cuba. Mientras él estaba en prisión, ella emigró a Estados Unidos por la frontera sur y se estableció con la esperanza de reunirse con su pareja. El 16 de marzo de 2025, un video familiar dejó constancia de la emotiva bienvenida que Yanelis le dio a su novio en un aeropuerto de Florida. «Eres el sueño que siempre oré. Welcome home», escribió en Facebook la joven junto a las imágenes que inmortalizaron el conmovedor encuentro. Pero menos de 2 semanas después, en la madrugada del 30 de marzo, todo acabaría en tragedia. Aldana propinó 15 puñaladas a Yanelis hasta causarle la muerte dentro del dormitorio del apartamento que compartían en un complejo residencial en la zona de Arlington, en Jacksonville, condado de Duval. Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, encontraron al agresor con heridas de arma blanca en la mano y la pierna izquierdas, por lo que fue atendido por paramédicos y luego trasladado a un hospital. Tras recibir el alta médica, fue recluido en la cárcel del condado de Duval. Este crimen se suma a una lista creciente de casos de violencia de género registrados en los últimos años en la Florida, una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades y a organizaciones de protección a las víctimas. La preocupación aumenta aún más cuando hace menos de un mes, otro ciudadano cubano asesinó a una mujer con la que presuntamente mantenía una relación y también a la hija de ella, para luego quitarse la vida. Hechos que vuelven a encender las alarmas y refuerzan el llamado urgente a prevenir, denunciar y actuar a tiempo frente a un flagelo que sigue cobrando vidas. Soy Leticia Grau para América Noticias. No tenemos gas, no sé. Ya te digo que haya un milagro, no sé. Cuba a oscuras y bajo alerta mundial. La ONU advierte colapso total de la isla. El mensaje fue inmediato y brutal. Un apagón total dejó a oscuras al oriente de Cuba. Provincias enteras sin electricidad tras la salida de servicio de plantas clave. No hubo hora de regreso. Solo incertidumbre, calor, hospitales funcionando con generadores y familias intentando sobrevivir otra noche sin luz. Los precios de la alimentación del ser humano, por lo menos las necesidades principales. Todo en vez de bajar lo que va subiendo. No hay un salario que te respalde el mes. Casi en paralelo, Naciones Unidas encendió otra alarma. Cuba podría colapsar si continúa el endurecimiento del embargo petrolero que limita el acceso a combustible. Ya no se habla solo de escasez, sino de riesgo real para el funcionamiento del país. La ecuación es tan simple como peligrosa. Sin petróleo no hay electricidad. Y sin electricidad la vida cotidiana se detiene. Las termoeléctricas operan al límite y cualquier fallo provoca apagones en cadena como el que dejó a millones en la oscuridad esta semana. Todo esto ocurre mientras se habla de posibles diálogos entre el gobierno cubano y Estados Unidos, conversaciones, gestos, señales diplomáticas. Pero en la calle eso no mitiga los problemas del cubano de a pie. No enciende la bombilla, no llena la nevera, no mueve el transporte. Ahora mismo está crítica, ahora mismo no hay guagua. El transporte como tal, aquí los carros, como ustedes ven ahí, cobran caro porque el combustible está caro. Washington mantiene la presión sobre el suministro de combustible y envía mensajes claros a terceros países. La ONU advierte del impacto humanitario y en medio la población paga el precio. Apagones prolongados, alimentos que se pierden, servicios básicos al borde del colapso. La pregunta es inevitable. ¿De qué sirven los diálogos si la crisis diaria sigue intacta? Para muchos el apagón no fue un accidente, fue una señal.
y esta vez el mundo la está mirando. Pero el cubano común sigue esperando soluciones reales. Estaremos al tanto de la situación en Cuba. Soy Leticia Grau para América Noticias. Confusión explosiva en Venezuela por la supuesta detención de Alex Saab y Raúl Gorrín. La prensa internacional y medios colombianos aseguran que Alex Saab, señalado durante años como el testaferro financiero de Nicolás Maduro, fue detenido en Caracas en medio de una operación que, según fuentes estadounidenses, habría contado con la participación de agentes venezolanos y del FBI. Los reportes señalan que Saab y el empresario Raúl Gorrín, dueño de la cadena televisiva Globovisión y también sancionado por Washington, fueron arrestados en una urbanización de la capital y trasladados a la prisión de El Helicoide. Esta versión apunta a un posible intento de extradición a los Estados Unidos, donde ambos enfrentan cargos por lavado de dinero, corrupción y manejo de redes financieras para el régimen chavista. Pero las versiones no coinciden y el caso se vuelve cada vez más desconcertante. El abogado de Saab ha negado rotundamente su detención, calificando los informes como fake news y asegurando que su cliente se encuentra libre en Venezuela y que no existe ninguna orden de captura contra él. Asimismo, medios alineados con el gobierno venezolano han publicado negaciones de la detención en sus cuentas oficiales, mientras que autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial confirmando ni negando lo ocurrido. La aparente contradicción entre información internacional y desmentidos locales ha generado especulación y teorías sobre lo que realmente está ocurriendo en Caracas. Algunos analistas sostienen que podría tratarse de una purga interna del chavismo o de una maniobra para presionar a figuras claves dentro del antiguo poder tras la caída de Maduro. Saab fue arrestado previamente en Cabo Verde en 2020 a solicitud de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero relacionados con contratos estatales de alimentos, y pasó más de 3 años en prisión antes de ser liberado en 2023 y devuelto a Venezuela en un intercambio de presos. Tras su regreso, fue nombrado ministro de Industria, hasta que la actual presidenta interina Delcy Rodríguez lo destituyó recientemente en un ajuste del gabinete. En medio de este maremoto de versiones, Delcy Rodríguez ha insistido en transmitir calma. En declaraciones oficiales, la mandataria interina aseguró que el país está en tranquilidad, pese a los rumores. El país está en calma, el país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional, que es pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, diputada Cilia Flores. Pero por donde tú vas, por eso yo digo que es una gran victoria del pueblo venezolano. Mientras la líder opositora María Corina Machado dice que es vital entender el papel que juega Delcy Rodríguez en este nuevo mapa. La señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo, a motus propio, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber fuerza real. El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el costo de la salida para que se diera este cambio de actitud en el régimen. El mundo observa, y Venezuela sigue siendo una olla a presión. Los mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Nueva York enfrenta una crisis mortal por la ola de frío. 17 personas han muerto a la intemperie y el manejo del alcalde Zoran Mamdani está bajo investigación del Consejo Municipal. La ciudad ha sufrido una de las rachas más intensas de frío en décadas, con temperaturas bajo cero durante más de una semana seguida. El resultado: decenas de muertes reportadas en las calles, la mayoría de las personas sin hogar que quedaron expuestas a las gélidas condiciones. Según autoridades locales, al menos 13 de las muertes están vinculadas a la hipotermia y otras se consideran relacionadas con sobredosis en medio del frío extremo. Todos los cuerpos fueron encontrados al aire libre en diferentes puntos de la ciudad. Este fenómeno no solo es trágico, sino también políticamente explosivo. El New York City Council ha anunciado una audiencia pública para evaluar cómo la administración de Mamdani respondió al problema de las bajas temperaturas, lo que pone al alcalde en una posición delicada ante la opinión pública.
Mamdani ha defendido la gestión de su equipo, señalando que la ciudad ha intensificado la búsqueda activa para sacar de las calles a las personas sin hogar, manteniendo abiertos centros de acogida, albergues y unidades móviles de calentamiento, así como realizando más de 930 traslados a refugios desde que se declaró la emergencia Code Blue. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Líderes comunitarios, exfuncionarios y defensores de los sin hogar sostienen que las medidas han llegado tarde o no han sido suficientes para proteger a los más vulnerables y evitar muertes prevenibles. Este debate revive una vieja tensión en la política neoyorquina. ¿Debe la ciudad forzar el ingreso en refugios durante tormentas peligrosas o respetar la autonomía de las personas sin hogar incluso frente a un clima mortal? La solución hasta ahora no ha sido clara. Además, el invierno ha causado otros dolores de cabeza, condiciones de nieve y hielo que complican la limpieza de calles y servicios, mientras algunos sectores señalaban que la administración se concentra en anuncios públicos más que en acción eficaz sobre el terreno. Los críticos sostienen que la tragedia no es solo del clima, sino también de las políticas públicas que no lograron anticipar ni proteger a los grupos más expuestos. Y mientras Nueva York se prepara para más frío, la pregunta persiste en todos los rincones de la ciudad. ¿Se pudo evitar cada una de esas muertes? Seguiremos de cerca esta noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias. Tensión al máximo entre Estados Unidos e Irán. Trump lanza advertencia directa y negociaciones penden de un hilo. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán parecen estar a punto de estallar. El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia contundente esta semana. Dijo que el líder supremo iraní debería estar muy preocupado por lo que venga si Teherán no cede en las negociaciones con Washington. Trump dejó claro que Estados Unidos no solo quiere hablar del programa nuclear iraní, sino que exige incluir temas explosivos como el programa de misiles balísticos, el apoyo de Irán a grupos armados en la región y el trato a su propia población, además de las conversaciones nucleares. Esa postura ha tensado aún más la situación. Irán insiste en que solo discutirá su programa nuclear y nada más, rechazando la ampliación del diálogo y exigiendo que las conversaciones se limiten a ese único punto. Esa discrepancia ha provocado un choque directo entre ambas partes y ha puesto en riesgo las negociaciones que estaban programadas para esta semana. En los últimos días, Washington y Teherán habían estado planeando un encuentro en Omán con la esperanza de destrabar el conflicto. Pero las demandas de Irán para restringir la agenda y cambiar el formato han enfriado las posibilidades de una reunión fructífera. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha sido igualmente vehemente. Dijo que cualquier negociación con Irán debe ser significativa. President's views on the way protesters were treated, he was very clear about it, and as you saw, part of what the president said publicly prevented mass executions that were being planned and we're on the precipice of. And obviously beyond that, the president retains a number of options to how he responds to that and future events. But as far as the talks are concerned, I think the Iranians had agreed to a certain format. For whatever reason, it's changed in their system or what have you. We'll see if we can get back to the right place. But the United States is prepared to meet with them. I think it was scheduled for Friday. Steve is ready to go. La situación ya no es solo diplomática. Detrás de cámaras, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región y el mismo Trump ha mantenido la puerta abierta a acciones más agresivas si Irán no cumple con las demandas de Washington. Analistas advierten que la acumulación de fuerzas, los constantes enfrentamientos en aguas internacionales y la falta de avance en las conversaciones elevan el riesgo de un conflicto directo. En Teherán, mientras el mundo observa, todo indica que esta crisis de poder podría escalar en cuestión de días, con consecuencias impredecibles para todo el Medio Oriente. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es América Noticias, ya regresamos. Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo total del petróleo. El gobierno de Cuba anunció que prepara un plan de emergencia para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible, tras el corte casi total de las importaciones de petróleo al país. En una intervención televisada, Miguel Díaz-Canel reconoció que desde diciembre no entra combustible del exterior, admitiendo que se avecinan tiempos particularmente difíciles. El plan incluye directrices para priorizar sectores estratégicos, recortar aún más el transporte, ajustar servicios básicos y recurrir a medidas similares a las del periodo especial, con llamados al sacrificio y al ahorro extremo.
Mientras La Habana denuncia un bloqueo energético y lo presenta como un intento de asfixia de Estados Unidos, en la calle la población ya sufre largas colas de gasolina, apagones constantes y un encarecimiento brutal del transporte y de la vida diaria. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos valores del pueblo norteamericano, valores de su historia, valores de su cultura. Cuando hemos tenido oportunidad de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el sector científico, en el sector deportivo, en el sector religioso, en el sector cultural, en el sector de la salud, incluso diálogo a nivel político, hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio. Insólito caso en Miami: robó una fortuna para regalarla en TikTok y terminó arrestado. En Miami, un hombre de 33 años fue arrestado tras robar cientos de miles de dólares en mercancía tecnológica de la empresa donde trabajaba y usar el dinero de la reventa para comprar regalos virtuales en TikTok. Durante meses, sustrajo tarjetas de memoria y otros productos de alto valor, con un faltante que su empleador calcula en más de $800,000. El detenido confesó que gran parte del dinero lo gastó en monedas y obsequios digitales que se envían a creadores de contenido durante transmisiones en vivo, buscando fama, atención y presencia en los rankings de la plataforma. Ahora enfrenta graves cargos por robo y fraude, y podría ser deportado al finalizar el proceso, en un caso que mezcla delito, adicción a las redes sociales y la presión por aparentar éxito en Internet. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche acá América TV para mantenerte bien informado. Bienvenidos a América Noticias. Estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. Cuba mueve fichas en secreto. El hijo de Raúl Castro negocia con Estados Unidos. Algo grande se cocina y Washington responde. Un avión de inteligencia cruza la isla de oriente a occidente y enciende las alarmas. El temor crece. La crisis en Cuba revive el fantasma de un nuevo éxodo y Jayalía se prepara. Además, mientras la tensión se siente en Miami, un operativo policial termina en tragedia y el video revela cada segundo. Se lo mostramos. Estados Unidos aprieta contra Cuba. Un avión de inteligencia vuela de oriente a occidente sobre la isla. Un hecho que parece salido de los tiempos más tensos de la Guerra Fría volvió a ocurrir esta semana. Un avión de inteligencia de señales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó un vuelo de reconocimiento justo al norte de Cuba, cubriendo toda la costa de este a oeste y enviando una señal inequívoca de vigilancia intensiva a La Habana. Se trata de un RC-135V/W Rivet Joint, considerado uno de los aviones de inteligencia más avanzados del arsenal estadounidense, equipado con sensores secretos y sofisticados que pueden detectar y analizar comunicaciones, emisiones electrónicas y señales radar en tiempo real. El vuelo fue visible para los satélites y plataformas como Flight Radar 24, algo inusual para este tipo de misiones de espionaje, y comenzó a las 6:33 en punto sobre los mares frente a Cuba, al sur de Florida. Desde allí el avión escaneó toda la isla desde la costa norte de oriente a occidente antes de volver hacia la base en Florida.
Los Rivet Joint pueden interceptar comunicaciones personales, detectar señales electrónicas, localizar sistemas de radar y mapear posiciones de activos militares y defensas, generando lo que se conoce como el orden de batalla del posible enemigo. Esta misión no es un paseo casual, se produce en medio de un endurecimiento de la postura de Washington hacia Cuba, con movimientos de presión económica y diplomática que algunos funcionarios ven como parte de una estrategia para recopilar inteligencia crítica en caso de que Estados Unidos decidiera tomar medidas más agresivas en el futuro. Según plataformas de seguimiento de vuelos, este no fue el único vuelo reciente de un RC-135V cerca de Cuba. El pasado 30 de enero, otro de estos aviones despegó desde la base aérea de reserva de Homestead en Miami-Dade y apagó su transpondedor para ocultar su ruta mientras se dirigía al sur hacia aguas cercanas a Cuba, lo cual ha alimentado aún más las especulaciones sobre vigilancias intensificadas. ¿Se está enviando un mensaje claro a La Habana? El hecho de que el vuelo fuera visible para satélites, en lugar de volar con el transpondedor apagado como suele hacerse para no ser detectado, ha sido interpretado por expertos en inteligencia como una señal deliberada de Estados Unidos hacia Cuba. Estamos recopilando datos críticos. Aunque Rusia y Cuba intentaron restarle importancia al vuelo y aseguraron que se trataba de una misión logística, el momento elegido y el tipo de aeronave alimentaron sospechas de respaldo estratégico y devolvieron a la isla al centro del pulso entre grandes potencias. No hay anuncios de guerra, pero los movimientos recuerdan a los prólogos de crisis pasadas. Y cuando el cielo del Caribe se llena de señales, vuelos y advertencias silenciosas, la pregunta deja de ser si está pasando algo para convertirse en qué viene después. Estaremos atentos para ampliarles la información. Soy Leticia Grau para América Noticias. Movidas en secreto. El hijo de Raúl Castro negocia con Estados Unidos en México. Cuba vuelve a mover fichas en silencio y fuera del foco público. Según el diario español ABC, Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y figura clave del aparato de seguridad cubano, estaría al frente de contactos del régimen con emisarios de Estados Unidos en Ciudad de México. Las conversaciones, citan fuentes diplomáticas mexicanas, se concentrarían en dos temas urgentes para La Habana: suministros de petróleo y relaciones comerciales. No es casual. Cuba necesita entre 100.000 y 150.000 barriles diarios para sostener su sistema eléctrico, golpeado por apagones constantes y centrales termoeléctricas obsoletas. Entre los puntos más sensibles estaría incluso la venta de petróleo de Estados Unidos a Cuba, algo impensable hace años y que hoy aparece sobre la mesa por la crisis energética que ahoga a la isla. Además, ABC señala que las gestiones incluirían abrir sectores estratégicos a empresas estadounidenses: energía, turismo, banca y telecomunicaciones. México aparece como facilitador. Funcionarios de la Cancillería habrían servido de puente. Del lado estadounidense, la representación estaría encabezada por Ronald Johnson, embajador en México y exagente de la CIA. Alejandro Castro Espín no es un desconocido en estas maniobras. Fue ex jefe de la contrainteligencia cubana. Ya participó en los contactos previos a la histórica visita de Barack Obama a La Habana en 2016. Hoy su rol, según las fuentes, sería asegurar suministros esenciales y explorar vías de cooperación económica para aliviar la crisis. Desde el gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum evitó confirmar nombres, pero dejó claro que México siempre ha puesto la mesa para facilitar diálogos, si ambas partes lo desean. En cambio, baja el tono. El vicecanciller Carlos Fernández de Cosío dijo que no existe un diálogo bilateral formal, solo intercambios de mensajes, y que todas las decisiones pasan por la cúpula del poder. Esto contrasta con las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una negociación en marcha. Las reuniones en México alimentan la sospecha. Petróleo, negocios y crisis energética empujan a La Habana a negociar por canales discretos. El tablero se está moviendo muy rápido y cada vez hay reacciones. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta situación. Soy Alejandra Durán para América Noticias. Jayalía se prepara ante posibles cambios en Cuba y un nuevo escenario migratorio. Ante el agravamiento de la crisis en Cuba,
Autoridades de la ciudad de Hialeah aseguran que se están preparando ante posibles cambios en la isla que podrían tener un impacto directo en el sur de Florida. La situación en Cuba sigue deteriorándose, con apagones prolongados, escasez de combustible, falta de alimentos y un colapso general de los servicios básicos. El alcalde de Hialeah informó que la ciudad mantiene canales de comunicación activos y un monitoreo constante de lo que ocurre en la isla, especialmente ante la posibilidad de movimientos migratorios repentinos. No es la primera vez que Cuba atraviesa una crisis profunda, y en el pasado el régimen ha utilizado estos escenarios para provocar éxodos masivos hacia Miami, como ocurrió durante el Mariel y la crisis de los balseros. Estamos listos aquí en la ciudad de Hialeah para cualquier eventualidad. Sabemos que los días de ese régimen, de esa dictadura, están llegando a su final. Son 67 años de sufrimiento del pueblo cubano. Estamos monitoreando las condiciones de salud en la isla, estamos monitoreando todas las demostraciones que están ocurriendo en esa isla y estamos monitoreando también el flujo de petróleo, los apagones. Estamos viendo que esto es una situación que está llegando a niveles críticos. Hoy el contexto es muy distinto. No existe actualmente una ley migratoria especial que proteja o beneficie automáticamente a los cubanos que lleguen de manera irregular desde la isla. Las autoridades recuerdan que quienes entren ilegalmente a Estados Unidos podrían enfrentar detención, procesos de deportación o quedar sin estatus legal, una realidad que muchas familias desconocen. Desde Hialeah se hace un llamado a la comunidad a informarse y actuar con cautela, especialmente quienes tienen familiares en Cuba considerando salir del país en medio de la desesperación. La ciudad busca estar preparada para responder a cualquier impacto humanitario o social, pero también para evitar desinformación en un momento extremadamente sensible. Mientras Cuba continúa sumida en una de las peores crisis de su historia reciente, el temor a un nuevo éxodo vuelve a encender las alarmas en el sur de Florida. Las autoridades locales insisten en que este no es el mismo escenario migratorio del pasado y que las decisiones que se tomen hoy pueden tener consecuencias legales graves. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Video de cámara corporal revela operativo policial en Miami-Dade, donde murió un joven cubano. Un operativo policial que terminó en tragedia ha salido a la luz tras la difusión de imágenes grabadas por una cámara corporal de agentes del sheriff del condado de Miami-Dade County. En el video obtenido por las autoridades y divulgado este jueves se ve parte de un allanamiento en el que el joven Christopher Barata, de 21 años, perdió la vida en un enfrentamiento con la policía. El operativo se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:30 de la mañana, en una residencia ubicada en el área del Southwest, en el Palmetto Estates, al suroeste del condado. La acción fue parte de una investigación dirigida por el equipo de respuesta especial SWAT del sheriff, vinculada a una pesquisa federal sobre posesión y distribución de pornografía infantil contra el hermano de Barata, identificado como Christian Barata, de 25 años. Antes de entrar en la casa, los agentes emplearon un dispositivo acústico de largo alcance para anunciar la orden de registro e instaron a los ocupantes a salir. En el video de la cámara corporal se observa cómo los oficiales golpean la puerta y dan múltiples instrucciones verbales a los presentes. Poco después, 3 personas, un hombre, 2 mujeres y un niño, abandonan la residencia aparentemente sin resistencia. Sin embargo, instantes después, una persona joven aparece corriendo dentro de la casa sosteniendo una pistola en la mano. Según la versión oficial proporcionada por la oficina del sheriff, los agentes se vieron confrontados por un individuo armado y como resultado abrieron fuego contra él. Tras el intercambio, los agentes brindaron asistencia médica, pero Barata fue declarado muerto en el lugar. Ningún agente resultó lesionado en el incidente. La sheriff del condado, Rosie Cordero Stutz, defendió la actuación de sus oficiales, asegurando que la fuerza letal se utilizó porque los agentes fueron confrontados con un arma y que actuaron para protegerse. Las imágenes de la cámara corporal ahora sirven como parte de la documentación oficial de lo ocurrido y son analizadas por las autoridades para transparentar el procedimiento.
Este caso añade otro capítulo a la polémica sobre el uso de fuerza por parte de fuerzas del orden en Estados Unidos, especialmente en operativos de alto riesgo donde se involucran armas y una respuesta inmediata de los agentes. Las imágenes ahora están sobre la mesa. Mientras la investigación continúa, una familia llora a un joven muerto y Miami-Dade vuelve a quedar bajo la lupa por un caso que mezcla armas, crimen y decisiones que se tomaron en segundos con consecuencias irreversibles. Soy Leticia Grau para América Noticias. Pánico en el turismo. Congresista de Estados Unidos quiere cancelar vuelos a Cuba y Canadá eleva alerta mientras expertos advierten de peligro para visitantes. El congresista cubanoamericano Carlos Jiménez ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los viajes a Cuba, exigiendo nada menos que la cancelación de todos los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba. Carlos Jiménez envió una carta al Departamento de Transporte en la que advierte que existe una amenaza contra los pasajeros que viajan a Cuba, basándose en reportes de incidentes inexplicables que habrían afectado a ciudadanos estadounidenses en suelo cubano. Hi, I'm Congressman Carlos Jimenez, and today I issued a letter to major carriers that have flights to and from Cuba, asking them to cease these operations and these flights to and from Cuba. These flights are generating millions of dollars in revenue for the regime that continues to oppress its people. It's been deemed an enemy of the United States, a supporter and a sponsor of terrorism, and I don't think we should be doing any business with them. And so I've asked these carriers, major carriers, that American companies to please cease those operations and please cease giving aid and comfort to the communist regime in Cuba. Jiménez sostiene que estos fenómenos, aún no explicados por las autoridades, son suficientemente serios como para justificar la suspensión temporal de vuelos, una medida que pondría en grave riesgo el turismo y las conexiones familiares y comerciales entre ambos países. La propuesta del congresista no es una simple advertencia, es una exigencia explícita para que el gobierno estadounidense analice y considere la cancelación de rutas aéreas hacia Cuba, argumentando que la integridad física de los viajeros está en juego. Pero mientras en Estados Unidos se debate esta posibilidad, desde Canadá también llega una alerta fuerte. El gobierno canadiense actualizó su aviso de viaje para Cuba, recomendando reconsiderar cualquier viaje a la isla debido a una serie de situaciones que podrían poner en riesgo la seguridad de los visitantes. La actualización de la alerta canadiense no solo menciona cuestiones como delitos o problemas de transporte, sino que incluye referencias a incidentes inusuales y preocupaciones sobre la seguridad de los turistas, algo que hasta hace poco era impensable para un destino tradicionalmente popular entre viajeros extranjeros. Cuba ahora aparece en las listas de riesgos internacionales justo cuando su economía lucha por recuperarse de años de crisis, apagones, escasez de combustible y presiones económicas desde Washington. La advertencia de Canadá y la propuesta de Jiménez, quien representa a un estado con gran cantidad de cubanos y familias con lazos directos en la isla, han generado una ola de incertidumbre entre agencias de viajes, aerolíneas y turistas, muchos de los cuales ya están reconsiderando sus planes de viaje programados para las próximas semanas. El temor no solo está en los pasillos del Congreso estadounidense, sino también en las páginas de agencias de viajes y foros de viajeros internacionales. Mientras tanto, Cuba enfrenta la presión del gobierno de Estados Unidos y ahora ve cómo Canadá, uno de los mercados turísticos más importantes para la isla, recomienda precaución o incluso evitar viajar allí. La combinación de estos factores pinta un panorama complicado: vuelo bajo amenaza, alertas internacionales y dudas sobre la seguridad de los pasajeros que antes no existían. Y en medio de todo esto, los turistas miran sus boletos con preocupación, preguntándose si viajar a Cuba es aventura, riesgo o una mala idea. Informó Leticia Grau para América Noticias. La relación entre Estados Unidos y México vuelve a tensarse, esta vez por la crisis en Cuba y las presiones de Washington para aislar al régimen de La Habana. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia contundente. Dijo que México no aceptará convertirse en un protectorado frente a presiones externas de Estados Unidos. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado,
injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Sus declaraciones llegan en medio de la polémica generada por las sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump contra países que mantengan vínculos económicos con Cuba, especialmente en el sector energético. Trump ha sido claro, su objetivo es cerrar el cerco al régimen cubano y forzar cambios reales, incluso si eso implica incomodar a aliados históricos. En los últimos días, Trump confirmó que sí habló con Sheinbaum y aseguró que la conversación fue buena y que todo está bien entre ambos gobiernos. Sin embargo, no está claro si en ese diálogo se abordó directamente el tema de los envíos de petróleo a Cuba. Desde México evitan precisarlo y desde Washington tampoco se ha confirmado oficialmente que ese punto haya estado sobre la mesa. Mientras tanto, Sheinbaum insiste en que México actúa bajo principios de soberanía y cooperación humanitaria, defendiendo su postura frente a Cuba. México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. Pero en Washington el mensaje es otro. No habrá concesiones al régimen cubano y cualquier país que lo respalde deberá asumir las consecuencias, lo que México estará alerta a la próxima movida del presidente Trump. Entonces, ¿en qué estamos? Trump habla de diálogo abierto y presión firme, México habla de soberanía y límites, y Cuba sigue siendo el eje de una disputa que podría redefinir el equilibrio político en la región. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta situación. Soy Leticia Grau para América Noticias. Estados Unidos intensifica presión militar sobre Cuba. Destructor, drones y aviones espía escanean la isla. Estados Unidos ha reforzado su presencia militar alrededor de Cuba con un despliegue que incluye un destructor de la Armada, drones de vigilancia y aviones espía que operan constantemente en el entorno de la isla. Estas aeronaves y sistemas no tripulados realizan misiones de reconocimiento para monitorear rutas marítimas, movimientos de buques tanqueros, posibles cargamentos de combustible y actividad en instalaciones estratégicas cubanas. El objetivo es controlar aún más el flujo hacia la isla en plena ofensiva de sanciones energéticas, al mismo tiempo, vigilar cualquier apoyo que pueda llegar desde aliados como Rusia u otros socios del régimen. Este incremento de la presión militar se suma al amplio dispositivo naval que Estados Unidos mantiene en el Caribe y eleva la tensión en un momento en que Cuba enfrenta apagones, desabastecimiento de combustible y creciente malestar social, quedando cada vez más expuesta a la superioridad tecnológica y logística de las fuerzas estadounidenses. Colapsa el transporte en La Habana. Crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus. La Habana vive un colapso total del transporte público. La empresa de transporte Habana confirmó que todas las rutas de ómnibus quedaron suspendidas por falta absoluta de combustible. Desde la noche anterior, la compañía advirtió en un mensaje de último minuto que el déficit de carburante impedía sacar a la calle un solo autobús, dejando a millones de habaneros literalmente varados. Trabajadores, estudiantes, pacientes y ancianos se han quedado sin forma de trasladarse, en una ciudad donde la mayoría depende por completo del transporte estatal. La paralización llega en medio de la peor crisis energética en décadas, con el corte de importaciones de petróleo, apagones constantes y precios del combustible disparados en el mercado informal. Mientras el gobierno pide comprensión y promete medidas de ahorro y reordenamiento, en las calles crece la indignación de una población que ve cómo la vida diaria se vuelve casi imposible, sin ómnibus, sin combustible y sin horizonte claro de mejora. Estados Unidos ayudará a Cuba con $6 millones mientras Díaz-Canel lo acusa de bloqueo energético. Estados Unidos anunció un paquete de ayuda humanitaria de $6 millones para Cuba, destinado principalmente a las zonas más afectadas por el huracán Melissa y a familias vulnerables en medio de la crisis energética y alimentaria. El envío incluye alimentos básicos como arroz, frijoles, pasta y atún, además de lámparas solares y otros insumos de emergencia, que serán distribuidos a través de la Iglesia Católica y Cáritas para intentar asegurar que lleguen directamente a la población y no sean controlados por el régimen. Washington sostiene que quiere ayudar al pueblo cubano y critica que el gobierno priorice a la élite y los aparatos de seguridad antes que los estantes vacíos. Al mismo tiempo, Miguel Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de aplicar un bloqueo energético con sanciones y amenazas de aranceles a países que vendan combustible a la isla.
Advierte que se vivirán tiempos particularmente difíciles y pide más sacrificios, mientras insiste en que cualquier diálogo debe darse sin presiones sobre asuntos internos. Eso fue todo por hoy. Gracias por informarse con América Noticias.